Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Ahí también se hizo una amplia exposición y vamos a dejar parte de lo que informaban, en este caso, de cómo anda la planificación voluntaria de la familia, tanto a nivel mundial como a nivel de Nicaragua. Afrodescendientes, mujeres indígenas, para que voluntariamente puedan ejercer ese derecho. Segundo, hay una muy rica conexión en el informe entre ese ejercicio del derecho voluntario a la planificación familiar y todas las bondades que en el plano económico, en el plano de la salud, en el plano social, en el plano del empleo, al interior de los hogares y la sociedad en general, tiene el uso de la planificación familiar. Y un tercer punto, después del derecho, después de los beneficios, es el tema de la responsabilidad. Y allí hace un llamado también a todos los gobiernos a que, acogiéndonos al principio fundamental del derecho, le den respuesta a ese deseo voluntario de todas aquellas personas que deciden planificar su familia. Esto ha sido posible para muchas mujeres, pero aún la meta de aquellas mujeres y de aquellas personas que deseando planificar su familia no lo han podido hacer, que se conoce como demanda insatisfecha, sigue siendo alta. Este es uno de los aspectos fundamentales porque este año el Informe Mundial de Población vuelve a poner sobre la agenda y sobre la agenda pública y sobre la agenda de la sociedad en general y de los gobiernos la importancia de invertir en la planificación. Eran la parte del discurso que brindaba la señora Mercedes Borrero. Ella es oficial a cargo del Fondo de Población de Naciones Unidas. Vamos a dejarle también una breve entrevista que le hiciéramos a la doctora Acevedo, quien es parte de la Dirección de Género de la Corte Suprema de Justicia. Yo creo que un dato importantísimo, las mujeres han reducido, digamos, el número de hijos que tienen, ¿verdad? Nos estamos acercando a un indicador de igualdad increíble, es que las mujeres deciden en la familia cuántos hijos quieren tener. Estamos, digamos, alcanzando un 70% bien alto. Y lo otro es que el presupuesto para este tipo de programas aumentó. El gobierno de Nicaragua ha puesto a disposición de las mujeres la planificación como un derecho, ¿verdad? Y una opción. Eso para mí es lo más importante del día, los recursos puestos, el derecho de las mujeres y acercándonos a un principio de autonomía y libertad en la familia. Los hijos que tenemos son los que podemos mantener. ¿Pero qué piensan las jóvenes universitarias sobre realizar o la importancia que tiene la planificación familiar, tener hijos a tempranas edades o si pueden ellos ser un poco más precavidos para tener hijos? ¿Qué dicen los estudiantes universitarios? Tienen que planificar porque, bueno, si están en la universidad creo que te van a interrumpir los estudios y no es nada grato ni es nada cómodo andar, o sea, con eso de que tener un hijo y estar estudiando un peso mayor. Lógicamente a este año tenemos que tener una responsabilidad mayor de la que podemos hacer, es sobregirarnos. Entonces la planificación es muy importante debido a eso. Solo un segundo, mira, detenete, sí, por favor. ¿Qué opinas? Oye, ¿qué opinas vos sobre las jóvenes que tienen que planificar o no tienen que planificar para tener hijos y sobre todo las universitarias? Bueno, pues para mí las universitarias creo que no deberían de tener una vida sexual activa, comenzando por ahí. Pero si se da o sea, si estuvieran pasando por una situación así, creo que sí deberían de planificar, saber cuándo, perdón, que ando mal de la garganta. Tienen que saber cuándo van a ovular y todo eso porque realmente es bastante importante. Cuando una persona sale embarazada y está en universidad, creo que es un cambio de vida total, entonces creo que es muy importante planificar. Para vos, ¿la planificación familiar debe de hacerse a corta edad entre los jóvenes? Bueno, pues es algo que deberían de enseñar desde temprana edad, porque uno cree que tal vez a uno no le va a pasar y que todas esas cosas, entonces creo que sí debería enseñarse desde pequeño a cómo planificar y no solo como que nunca te va a pasar, sino que si te pasa, pues se sabe cómo actuar. ¿Tu nombre? Karen Cedeño. Gracias.
Era parte de las expresiones de los estudiantes universitarios referentes a este tema. El informe señala que de los 80 millones de embarazos no deseados, que según las proyecciones han de ocurrir en el año 2012, se estima que unos 40 millones terminarían en aborto. Al responder a la necesidad de planificación de la familia en todo el mundo, se evitarían 54 millones de embarazos no deseados. Por supuesto, estaremos ampliando esta información en la edición de las 7 de la noche. Reporta sustanciales avances en acceso a métodos anticonceptivos en las mujeres nicaragüenses para disminuir los embarazos no planificados. A través de un informe se indica que en Nicaragua el 70% de las mujeres tienen acceso a métodos anticonceptivos, reduciendo los partos de 5 hijos por mujer a 2.7 descendientes, controlando así los nacimientos planificados. Desde el punto de vista de la planificación familiar, Nicaragua ha hecho enormes avances que hoy queremos resaltar. Pensemos que en el año 93 la prevalencia anticonceptiva, o sea, el porcentaje de mujeres unidas que estaban en este momento planificando era alrededor del 50%. Hoy esa prevalencia anticonceptiva está alrededor del 70%. Pero estos datos que en promedio resultan sumamente atractivos y sumamente positivos, presentan también grandes brechas cuando vamos sobre todo a poblaciones de mujeres rurales, a poblaciones de mujeres indígenas, a poblaciones afrodescendientes y a población adolescente, y que se manifiesta en embarazos no planificados, en embarazos a temprana edad. Según el UNFPA, el Ministerio de Salud asigna más presupuestos a métodos anticonceptivos con relación a años anteriores donde se dependía de cooperantes internacionales. El acceso a estos métodos se debe a la conciencia que tiene el sector femenino para controlar sus embarazos. En las escuelas, a pesar de que se plantea que debe de haber educación sexual y reproductiva, generalmente el personal docente o sabe muy poco o asume también el papel de controladores sociales, de control social. El MINSA ha hecho unos esfuerzos muy significativos porque hace 6 años el 1% de la compra de anticonceptivos se provenía de recursos públicos, en tanto que hoy en día el 70% de los recursos requeridos por el país para la compra de anticonceptivos proviene de fondos públicos. Eso ha significado que la cooperación internacional, que durante muchos años estuvo contribuyendo a proveer métodos de anticoncepción familiar, esté disminuyendo su cooperación y el gobierno está asumiendo una mayor responsabilidad por la compra de estos métodos anticonceptivos. Se reporta que el 10% de las mujeres no utiliza algún método de planificación por no tener acceso a este y no conocer la importancia del uso. Francisco Fajardo Duarte, Notivoz. El Fondo de Población de las Naciones Unidas ha certificado que Nicaragua está avanzando en materia de planificación familiar. Se estima que un 68% de las mujeres están planificando. Lo que está preocupando, sin embargo, es que se mantiene la alta incidencia de embarazos en las adolescentes. En los últimos 20 años, Nicaragua ha avanzado en los métodos de planificación familiar. Así lo destaca el informe Estado de la Población Mundial 2012, presentado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Hoy el acceso a la planificación familiar en Nicaragua es sumamente alto. Hoy en día la prevalencia está alrededor del 68%. Eso quiere decir que en los últimos años esa prevalencia ha venido aumentando, pero ha venido aumentando para mujeres con mayor educación, ha venido aumentando para mujeres en contextos urbanos, para mujeres más que tienen acceso económico a la compra de anticonceptivos. Pero también queremos decir y queremos resaltar como un hecho positivo que el gobierno también ha venido aumentando su compromiso por poner a disposición de las mujeres que desean planificar una serie de métodos de planificación familiar y ha venido aumentando también el presupuesto para la planificación familiar en Nicaragua. El organismo de Naciones Unidas recomienda al Estado hacer más incidencia en las zonas rurales e indígenas.
para que las mujeres tengan más acceso a la planificación familiar. Y yo diría que los factores tienen que ver primero con algunos factores culturales, o sea, el hecho de que el tema de la sexualidad se maneja bajo conceptos culturales diferentes, en donde es importante especialmente para la mujer joven y adolescente, tener niños, porque es como la forma de llegar a ser adulta, pero también porque no hay educación sexual y educación reproductiva. Las mamás, los papás, las familias no hablan sobre el tema, los únicos que le informan sobre esto son sus pares, los otros jóvenes en la comunidad. Entonces encontramos en la costa las tasas más altas de embarazo en adolescentes. El Fondo de Población de Naciones Unidas estima que si la planificación voluntaria de la familia estuviera a disposición de las personas en países en desarrollo, se reducirían los costos de atención en salud materna y neonatal en 11.300 millones de dólares por año. Jackson Orozco, 100% Noticias, El Canal. Acceso a la planificación familiar es un derecho humano esencial. Así lo señala el informe del Estado Mundial de la Población realizado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Esta organización recomienda que la planificación familiar debe estar disponible a todos para que de forma voluntaria puedan ejercer este derecho. La investigación revela que la planificación familiar ha influido positivamente en el crecimiento económico de países asiáticos. En Nicaragua se reportan avances en este sentido. Desde el punto de vista de la planificación familiar, Nicaragua ha hecho enormes avances que hoy queremos resaltar. Pensemos que en el año 93 la prevalencia anticonceptiva, o sea, el porcentaje de mujeres unidas que estaban en este momento planificando era alrededor del 50%. Hoy esa prevalencia anticonceptiva está alrededor del 70%. Pero estos datos que en promedio resultan sumamente atractivos y sumamente positivos, presentan también grandes brechas cuando vamos sobre todo a poblaciones de mujeres rurales, a poblaciones de mujeres indígenas, a poblaciones afrodescendientes y a población adolescente, y que se manifiesta en embarazos no planificados, en embarazos a temprana edad, que es reconocido también como uno de los retos que Nicaragua debe afrontar con mayor celeridad. Este fin de semana se desarrollará una campaña para atraer donantes voluntarios de sangre que puedan cubrir con las diversas emergencias de